Entonces, el título, como digo, es Los 5 ministerios. 5 ministerios. Hay en la Biblia 5 ministerios, y hoy compartiré palabra acerca de los 5 ministerios que el apóstol Pablo cita en la epístola a los Efesios. Así que vamos primero, por favor, a la epístola a los Efesios. El apóstol Pablo nos muestra en el capítulo 4, versículo 11, dice así: y él mismo, el Señor mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Repito, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vamos a ver si somos capaces de decirlo todo juntos, ¿verdad? Porque es bueno tener esas 5 funciones de los 5 ministerios en la mente grabado. Dice que son, vamos a ver el primero: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Otra vez: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios. Así que ustedes y yo sabemos que para construir un edificio, un rascacielos o una casa sencilla, normal, se necesitan pues muchas profesiones. Se necesitan arquitectos, albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas, pintores, decoradores. Se necesita una serie de profesionales para poder construir un edificio. Pues para construir la iglesia se necesitan también personas con capacidades, con dones, con los dones de Dios para hacer la obra del Señor, como no podía ser de otra manera. Y cuando hablamos de iglesia, no nos estamos refiriendo al edificio de la iglesia, aunque nosotros le llamamos al edificio de la iglesia, le llamamos la iglesia, pero realmente la iglesia, según la Biblia, son la gente, ¿verdad? Los hombres y mujeres que han sido redimidos por la sangre del Cordero y que han nacido de nuevo y que han entrado por el bautismo a formar parte de la iglesia del Señor. Entonces, la iglesia verdadera son las personas, no el edificio, aunque, como digo, al edificio también le llamamos iglesia. Así que para edificar la iglesia, personas, se necesitan esos 5 ministerios. Ya lo ven ustedes ahí en el capítulo 4, versículo 11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y sigue diciendo el capítulo 4 en el verso 12, el propósito de estos 5 ministerios. Dice: a fin de perfeccionar a los santos. Los santos no se refiere a las estatuas de madera o de yeso que tienen las iglesias católicas ahí. Los santos somos nosotros, ¿verdad? Santo, la palabra santo no quiere decir perfecto. La palabra santo quiere decir apartado del mundo para servirle al Señor. Eso es un santo, una persona que ha sido sacado del pecado, lavado con la sangre de Jesucristo y ahora sigue los caminos del Señor, con sus defectos y virtudes, pero es un santo o una santa si es una mujer, ¿verdad? Los santos, cuando habla de los santos, se refiere a personas vivas, andando, personas que vivimos conforme a la voluntad de Dios. Por eso dice: a fin de perfeccionar a los santos. No se refiere a las estatuas, sino a las personas. Para la obra del ministerio, esos 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, es para perfeccionar la obra del ministerio, para la edificación, para que la iglesia sea consolidada, fortalecida en la fe, la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hasta que todos, dice, hasta que todos, no solamente unos cuantos, sino todos en total, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es decir, hasta que todos tengamos la misma idea, el mismo concepto, la palabra de Dios guardada en el corazón, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque quiere decir que nosotros tenemos que crecer hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños, dice el versículo 14, niños fluctuantes, ¿verdad? Un niño fluctuante
es un niño que ahora te dice, quiero esto, después te dice, no, ahora no quiero eso, ahora quiero lo otro, y cada vez que, como decimos algunos de nosotros, cada vez que va al baño, cambia de opinión. Eso es un niño fluctuante que ahora sí, después no, otra vez que sí y otra vez que no. Para que ya no seamos niños fluctuantes, es decir, para que ya no seamos personas que andamos por la vida dando bandazos, hoy creo esto, mañana creo lo otro. No, Dios lo que quiere es que estemos firmes en la palabra de Dios. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por todas las modas que van surgiendo, ¿verdad? Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, ¿verdad? Ya no, para que ya no seamos llevados o influidos por por el otro, por el de la moto, no, ya tenemos que tener carácter, personalidad cristiana, aleluya. Entonces, algunos cristianos piensan que varios de los 5 ministerios han cesado. Otros creen que los 5 ministerios están vigentes hoy en día. En esos que creen que los 5 ministerios están vigentes, ahí nos incluimos nosotros. Nosotros creemos que los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, están vigentes en la actualidad. También creemos que los dones del Espíritu Santo están vigentes en la actualidad, todos ellos. ¿Cómo se podría edificar un edificio si solamente tuviésemos arquitectos y albañiles? Bueno, hay arquitectos y hay albañiles. El arquitecto hace el plano y el albañil comienza a construir el edificio. Pero entonces, ¿dónde está el carpintero para que haga las puertas? ¿Dónde está el fontanero para que haga la instalación del agua? ¿El electricista para que haga la instalación eléctrica? ¿Dónde está el pintor, el decorador, etcétera? Se necesitan todos, ¿verdad? Lo mismo es en la iglesia. Nosotros no somos cesacionistas. Cesacionistas le llamamos a aquella rama de cristianos evangélicos que creen que los dones del Espíritu Santo cesaron, o que algunos de los dones, si no todos, pero ellos creen que algunos de los dones del Espíritu Santo cesaron, es decir, que sí estaban vigentes en la época de los apóstoles, pero después que se murieron los apóstoles se acabaron esos dones. Y también lo mismo con los ministerios. Piensan que bueno, el ministerio de apóstol y el ministerio de profeta también cesaron, que ya no hay más apóstoles, que ya no hay más profetas. Pero no es así, no han cesado ni los dones del Espíritu Santo, ni tampoco los ministerios, los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, han cesado, no han cesado. Hay algunas diferencias con respecto a los ministerios que sí que las explicaré durante esta predicación. O sea que para edificar la iglesia, hermanos, necesitamos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Si no, estaríamos cojos, nos faltarían pues varios de esos ministerios. Y es verdad que una misma persona puede ser apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, en momentos determinados y con la ayuda de Dios. Pero a medida que la obra del Señor va creciendo, se van repartiendo los ministerios entre varias personas que van formándose como cristianos maduros, y se van repartiendo los ministerios, y uno hace de profeta, otro hace de pastor, otro hace de maestro, otro hace de evangelista. Pero es verdad que la misma persona en algunas circunstancias puede o debe o le toca, por la situación, le toca hacer de profeta, de pastor, de evangelista, de maestro. Y en este día vamos a definir un poco. Yo sé que ustedes ya más o menos saben, pero nunca está de más darle un pequeño repaso a lo que ya creemos. Vamos a definir lo que son esos 5 ministerios. Decía yo que de vez en cuando sucede que una misma persona puede ejercer 5 ministerios. Cuando yo llegué aquí a Lanzarote en el año 1990 para establecer la iglesia, yo tuve que hacer
de apóstol al fundar la iglesia. Los apóstoles, una de las características de los apóstoles es que fundan iglesias, como veremos más adelante. Entonces tuve que hacer un poco de apóstol, tuve que hacer un poco de profeta. El profeta es el que predica y el que predice y profetiza y habla la palabra de Dios. Tuve que hacer también de evangelista, tuvimos que hacer campañas evangélicas, ¿verdad? Teníamos una carpa de esas tipo circo, no tan grande como la del circo, pero una carpa considerable que cabían 200 personas dentro, y montábamos esa carpa pues allí en la explanada de la fiesta de San Ginés, en Playa Honda, allá en Playa Blanca. Montamos esa carpa y la tuvimos allí pues 15 o 20 días, y allí predicábamos todas las noches la palabra de Dios, y la gente venía, oían la palabra, algunos recibieron a Cristo, otros se marcharon. Entonces allí estaba yo predicando como evangelista, evangelizando. Otras veces traíamos a un evangelista y nos ayudaba a predicar. También tuve que hacer de pastor, y todavía lo estoy haciendo, ¿verdad? Y de maestro, porque el maestro es el que enseña, ¿verdad? Como la misma palabra lo dice. Así que yo he tenido que hacer he tenido que hacer por las circunstancias esos 5 ministerios. Todos los ministerios, hermanos, todos los 5 ministerios son para la edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, como hemos visto en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso son los 5 ministerios, en forma de personas, porque son ministerios que Dios le da a determinadas personas. Cuando ustedes leen este pasaje dirán, bueno, ahí falta un ministerio, falta el ministerio sacerdotal. Bueno, el ministerio sacerdotal fue un ministerio del Viejo Testamento, y ese ministerio sacerdotal quedó terminado, cancelado, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y derrama su sangre por los pecados de toda la humanidad. Ustedes saben que los sacerdotes del Viejo Testamento se dedicaban a ofrecer sacrificios de sangre de animales y presentárselos a Dios. Pues con el sacrificio de Cristo ya los sacrificios de animales se terminaron. Ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote y está delante de Dios el Padre. Por lo tanto, el ministerio sacerdotal del Viejo Testamento ya no existe. En el Nuevo Testamento solo existen estos 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Aunque en la Iglesia Católica todavía siguen ejerciendo los curas como sacerdotes, y dicen ellos que la misa es un sacrificio, pero la Biblia dice que ya no hay más sacrificios por los pecados. El único sacrificio por los pecados es el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Entonces ya no se necesitan el ministerio sacerdotal. Esa es una verdad como un castillo que está revelada en el Nuevo Testamento. Entonces ahí tenemos los 5 ministerios, ¿sí? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No sé si Johnny tiene por ahí una imagen de una mano con los 5 dedos donde están los 5 ministerios. Si la tienes, la puedes poner, por favor, la imagen en la que se ven los 5 ministerios con los dedos de la mano. Entonces vamos a ir viendo las características de cada uno y sus funciones. Las características ahí está, sí: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Justo los 5 dedos de la mano. Vamos a decirlo todos juntos: apóstol, profeta, pastor y maestro. Otra vez: apóstol, pastor y maestro. Bueno, gracias, Johnny. Esos son los 5 ministerios, y vamos a ver un poco, a grosso modo, por encima, las características de cada uno de esos 5 ministerios. La palabra apóstol, que es lo primero que vamos a considerar o a explicar, significa enviado con una misión. Enviado con una misión, eso es lo que significa apóstol. Y Jesucristo, podemos decir que es el gran apóstol. El Señor Jesucristo, como veremos un poco más adelante, vemos que la Biblia lo llama también apóstol. Él tiene muchos títulos, Jesucristo tiene muchos títulos: el Mesías, el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros, y tantos títulos que tiene.
entre los tantos títulos que tiene, también tiene el gran apóstol, ¿verdad? Entonces, Jesucristo es el gran apóstol y Él llama 12 apóstoles, 12 varones para hacerlos sus 12 apóstoles y enviarlos con una misión por toda la tierra. El Señor Jesucristo estableció, Él fue el que lo estableció así, porque Él vino desde el cielo con esa misión, enviado por el Padre para cumplir esa función. 5 ministerios para que su amada iglesia estuviese bien atendida. La iglesia del Señor está bien atendida con estos 5 ministerios: pastor, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Esos 5 ministerios son en forma de personas. Hay 5 personas con un ministerio cada una. Entonces, como decía, el Señor Jesucristo fue enviado desde el cielo a la tierra como el gran apóstol. El gran apóstol, esto lo encontramos en el libro de Hebreos capítulo 3, versículo 1. Probablemente este título de gran apóstol, refiriéndose a Jesucristo, a lo mejor no lo ha escuchado mucho, pero ahí está en la Biblia. Jesucristo es el Mesías, el Salvador, Dios con nosotros. Como digo, tiene muchos títulos, y entre los títulos que tiene el Señor se le llama también el gran apóstol. Vea lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 1. Dice: por tanto, hermanos santos, ve otra vez la palabra santos. Somos santos porque hemos sido sacados del mundo del pecado, lavados con la sangre de Cristo, y ahora le servimos al Señor. Hermanos santos, dice, participantes del llamamiento celestial. Considerad a quién dice, al apóstol y sumo sacerdote. Jesucristo es apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, apóstol, el gran apóstol y sumo sacerdote. Dije anteriormente que la palabra apóstol significa enviado con una misión, y todos nosotros sabemos que la misión más grande de todas las misiones en el mundo la llevó a cabo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, como el gran apóstol del Padre, enviado del Padre, desde lo más alto de los cielos, donde estaba siendo adorado por ángeles, querubines y serafines, Él baja a lo más bajo de la tierra. El Señor Jesucristo es el gran apóstol y baja para derramar su sangre, para derramar su vida por los pecados de toda la humanidad, para que todos aquellos que ejercen fe en el Señor y le siguen y le sirven, sean salvos de la condenación del infierno. Entonces, el apóstol funda iglesias. Una de las misiones del apóstol es fundar, o digamos casi la principal, es fundar iglesias en un lugar donde se comienza a predicar la palabra de Dios. Si miramos el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8 y versículo 14, dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria, una región al norte de Jerusalén, que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Los enviaron a estos 2 apóstoles para que establecieran y para que fundaran la iglesia en Samaria. Entonces, el apóstol Pablo también fue un tremendo fundador de iglesias. Si hay un fundador de iglesias en la Biblia, podemos decir sin lugar a dudas el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo, en su primer viaje misionero, iba por los diferentes pueblos del mundo romano conocido de aquella época, él establecía una iglesia en Éfeso, otra en Corinto, otra en Tesalónica, y así sucesivamente iba a un pueblo, estaba allí una temporada, predicaba, el grupo de personas que se convertían allí las doctrinaba, las formaba, las instruía. De entre esos mismos que se convertían, pues los más maduros, el apóstol Pablo los entrenaba para que ejercieran como pastores, y luego los ponía de pastores allí en esa iglesia, y el apóstol Pablo se iba a otro pueblo y hacía lo mismo, fundaba otra iglesia, y de los más maduros de esa iglesia ponía uno de pastor y él seguía para otro pueblo, y así fue que el apóstol Pablo fundó muchísimas iglesias en su primer viaje misionero. Y luego el apóstol Pablo, después de varios años en su primer viaje misionero, donde funda muchas iglesias y planta pastores en esas iglesias,
pues él hace después un segundo viaje misionero. Y en este segundo viaje misionero el apóstol Pablo va a supervisar y a ejercer autoridad sobre los pastores de las iglesias que él mismo había fundado. Así que esa es la función de un apóstol, ir abriendo iglesias, plantando iglesias y entrenando gente y entrenando pastores para dejarlos a cargo de la iglesia, y el misionero, como el apóstol Pablo, pues seguía fundando iglesias. Y sobre el tema de si hoy en día existen apóstoles, hay que hacer una importante aclaración, y es que hay 3 clases de apóstoles en la Biblia. Quizá usted a lo mejor nunca lo había visto así, pero ahí está en la Biblia, ¿sí? Para mí también este concepto, pues yo decía, ¿cómo 3 clases de apóstoles? Cuando yo lo vi la primera vez, digo, ¿cómo 3 clases de apóstoles? Pero escuché el comentario completo y efectivamente digo, pues sí, realmente hay 3 clases de apóstoles, porque hoy en día se le llama apóstoles a algunos pastores o predicadores. La primera clase de las 3 clases de apóstoles, la primera clase es, el apóstol de primera clase es Jesucristo, el único, ¿verdad? Jesucristo es el gran apóstol y él es el que ejerció la gran misión. Apóstol es una persona que es enviado con una misión. El Padre envía a Jesucristo con una misión a la tierra. Entonces, como dice Hebreos 3:1, Jesucristo es el gran apóstol que descendió de los cielos a establecer su iglesia aquí en la tierra. Como Jesucristo no existe otro igual. La misión de Jesucristo fue la más importante, la más grande, la más trascendental, la más hermosa de todas. La segunda clase de apóstoles son los 12 apóstoles del Cordero. Como estos 12 apóstoles, como los 12 apóstoles del Cordero, no hay otros. Estos 12 apóstoles tienen cada uno de ellos un trono en el cielo, cosa que no tienen los apóstoles modernos. Los 12 apóstoles de Jesucristo, a ellos el Señor les promete a cada uno de ellos un trono en el reino de los cielos para que juzguen a las 12 tribus de Israel. Y esto lo tenemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 28. Vean lo que dice allí la palabra de Dios. Dice, y Jesús les dijo a los 12, le está hablando a los 12 apóstoles, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¡Qué maravilla, qué promesa más maravillosa! Los 12 apóstoles sentados cada uno en un trono para juzgar a las 12 tribus del pueblo de Israel. Estos 12 apóstoles son un nivel inferior a Jesucristo, que es el gran apóstol, y estos 12 apóstoles, cada uno de ellos va a tener un trono. En el trono principal está el Padre y a su derecha está el Hijo, y luego estarán los 12 apóstoles, cada uno con su trono, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y los nombres de estos 12 apóstoles, para que vean que como estos 12 no hay otros, lo tenemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 1 al 5. Abre su Biblia, Mateo 10, versículo 1 al 5. Dice así la palabra. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos, ¿sí? Ahí están. Primero, Simón, llamado Pedro. Segundo, y Andrés, su hermano. 2. Jacobo, hijo de Zebedeo. 3. Juan, su hermano. 4. Felipe, 5. Bartolomé, 6. Tomás, 7. Mateo el publicano, 8. Jacobo, hijo de Alfeo, 9. Leveo, 10, por sobrenombre Tadeo. Simón el cananita, 11, ¿y quién más? Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 dice que envió Jesús y les dio instrucciones diciendo,
por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. En otras palabras, vayan primero a los hijos de Israel y a los gentiles los dejan para una segunda ocasión. O sea que ahí tenemos nosotros la lista de los 12 apóstoles de Jesucristo. Estos son únicos, no hay más apóstoles como estos 12. Estos 12 apóstoles de Jesucristo son los que pusieron el fundamento, el único fundamento de la iglesia, la única base doctrinal de la iglesia, la pusieron los apóstoles, ¿verdad? El único fundamento, la única base. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Dice allí, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, ¿quién es? Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo es el único fundamento, la única base bíblica, la única base doctrinal de la iglesia del Nuevo Testamento está en los evangelios, en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y Efesios capítulo 2, versículo 20, también vuelve a repetir el mismo concepto y dice, edificado sobre el fundamento de ¿quién? Apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que la base, el fundamento que han puesto los apóstoles es Jesucristo. Él es la base, Él es el fundamento, Él es el modelo al cual nosotros tenemos que imitar y seguir. Jesucristo es el único fundamento, la única base verdadera, el único modelo perfecto y el único ejemplo a seguir, porque Él es perfecto. Todos los demás somos imperfectos, ¿verdad? Pero aún así, con nuestras imperfecciones, con nuestras luces y con nuestras sombras, el Señor nos ama y lo que Dios quiere es que le sigamos y que le sirvamos y que cuando cometemos un error, que lo reconozcamos y le digamos, Señor, lo siento, perdóname, me equivoqué, pero te sigo amando. Aleluya. Entonces, tenemos el gran apóstol Jesucristo, los 12 apóstoles, el segundo nivel de apóstoles y luego la tercera clase o el tercer nivel de apóstoles son los que existen hoy día, son los que fundan y establecen iglesias en los diferentes pueblos y las supervisan. Nosotros podemos ver y diferenciar esas tres clases de apóstoles de la siguiente manera. Apóstol del Padre, el Señor Jesucristo. Apóstoles de Jesucristo, los 12 apóstoles de los cuales acabamos de leer el nombre de cada uno de ellos. Y apóstoles, los apóstoles modernos, se le llama apóstoles de la era del Espíritu Santo, porque ustedes saben que desde que Cristo muere, resucita y asciende a los cielos, su ministerio se termina y comienza el ministerio ¿de quién? Del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés. Allí comienza el ministerio del Espíritu Santo. Entonces los apóstoles que hay hoy en día no son de Jesucristo como los 12 que Él fundó, sino son apóstoles del Espíritu Santo. Así que si tenemos en cuenta ese concepto, pues no hay ningún problema en llamarle apóstoles a los que de verdad lo son en el tiempo presente, ¿verdad? El Espíritu Santo hoy en día sigue llamando hombres para enviarlos a fundar iglesias. Hace muchos años, cuando recién yo me convertí en el año 76, a los 2 años de convertido ya el Señor me llevó a un pueblo en Gran Canaria que se llama Carrizal para fundar la primera iglesia. La fundamos y estuvimos pastoreándola durante 11 años. Luego en el año 1990 el Señor nos envió para acá, para Lanzarote, para fundar la iglesia aquí y también la fundamos y de esta iglesia pues han salido otras iglesias también. Así que si nosotros diferenciamos esas tres clases de apóstoles, el apóstol del Padre, Jesucristo, los apóstoles de Jesucristo, los 12, y los apóstoles de la época del Espíritu Santo, pues entonces no hay ningún problema en llamarle apóstol a los apóstoles modernos. Así que también en la Biblia tenemos otros apóstoles que no están dentro del grupo de los 12, ¿verdad? Por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no figura entre los 12 en la lista de los 12 que acabamos de leer. Y algunas personas dicen que hay otros apóstoles y para ellos citan Romanos capítulo 16 versículo 7. Dicen que ahí hace referencia a que estas personas, un tal Andrónico y Junias,
Eran dos varones que también eran apóstoles. Si usted se lee Romanos 16:7, dice: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Da a entender que eran apóstoles. Puede ser también que no lo fueran, pero puede ser que sí lo fueran, nadie sabe, ¿verdad? Queda esa duda. Probablemente eran apóstoles, Andrónico y Junias, que eran compañeros de prisiones del apóstol Pablo y eran muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí, es decir, que conocieron a Cristo antes que el apóstol Pablo. Bernabé también es considerado apóstol. Pablo es apóstol, y Pablo, como dije antes, no está en el grupo de los 12, así que Pablo no tendrá un trono como tienen los 12 que el Señor Jesucristo eligió. Entonces, si decimos que hoy en día no existen apóstoles, eso sería igual a decir que el ministerio apostólico desapareció, cesó, se acabó. Los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, están vigentes hoy en día, pero teniendo en cuenta que hay esas 3 clases: el apóstol del Padre, los apóstoles del Hijo y los apóstoles de la era del Espíritu Santo. Si tenemos esa consideración, bueno, pues está claro que los apóstoles de la era del Espíritu Santo no tienen la categoría que tenían los apóstoles de Jesucristo, porque los apóstoles de Jesucristo fueron los que establecieron el fundamento, y el fundamento es Jesucristo, ¿verdad? El libro de los Hechos, hermano, el libro de los Hechos de los Apóstoles es la historia de la iglesia, ¿verdad? La historia de los Hechos de los Apóstoles. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles relata la historia de la iglesia hasta la muerte, aproximadamente hasta la muerte de los apóstoles, de los 12 apóstoles. Pero después de la muerte de los 12 apóstoles del Cordero, se levantaron los sucesores de los apóstoles, a los que se les llama los padres de la iglesia, como un tal Tertuliano, Orígenes, Agustín y otros. Estos no están en la Biblia porque el libro de los Hechos se cerró y ya no se siguió escribiendo, pero no quiere decir que la historia de la iglesia se acabó con el primer siglo, con la muerte de los apóstoles del Cordero. No, la iglesia siguió existiendo y ha existido durante los 20 siglos que llevamos de la era cristiana, y obviamente ha tenido su liderazgo, su historia, los sucesores de los apóstoles y tantos otros hombres de Dios que se han levantado. La historia de la iglesia lleva 2000 años aproximadamente, y se sigue haciendo historia hasta que el Señor Jesucristo venga y se lleve su iglesia para el reino de los cielos. Así que lo que ha pasado es que en los últimos años se destapó en las iglesias la figura del apóstol, cosa que hace 50 años atrás pues nadie hablaba de apóstoles. Todos hablábamos el pastor de la iglesia, el profeta, el evangelista, el maestro, pero nadie hablaba de apóstoles. Esto pues, aunque ha existido en las iglesias evangélicas, no se nombraba la figura del apóstol. Pero en este siglo XXI y un poco del siglo pasado, hay muchas iglesias que sí creen en el ministerio apostólico, es decir, que sí creen que existen apóstoles hoy día, y es verdad que sí, que existen, claro que sí, pero no todos los que se atribuyen a sí mismos el ministerio de apóstoles lo son, porque nunca han fundado una iglesia. Pero ¿qué ha sucedido? Que cuando se destapó el tema del ministerio de los apóstoles y empieza todo el mundo a decir apóstol, 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 aparecen apóstoles hasta de debajo de las piedras, lo que se conoce con el nombre de apostolitis, ¿verdad? Que muchos, sin ser apóstoles, ya ellos mismos se autoconstituyeron apóstoles, y sin haber fundado una iglesia, solamente porque pensaban que el título de apóstol era superior al de pastor. Una de las funciones del apóstol, como dije anteriormente, o quizás la primera y la más importante, es que funda iglesias, establece nuevas iglesias, como hacía el apóstol Pablo y los demás. Así que no se le debe llamar apóstol a la persona que no ha fundado nunca una iglesia, como la que fundaron
como las que se han fundado recientemente y como las que fundaban los apóstoles. Los apóstoles que existen hoy en día no son los apóstoles de Jesucristo, son, como dije, los apóstoles de la era o de la etapa del Espíritu Santo. Por tanto, los apóstoles modernos están sujetos a lo establecido por los 12 apóstoles de Jesucristo, como dice Efesios 2:20, ¿verdad? Que estamos sujetos a la base y al fundamento de los apóstoles y profetas, ¿verdad? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aleluya. Los apóstoles modernos no se pueden salir de lo establecido por los 12 apóstoles del Cordero. Ahí está en la Biblia lo establecido, ahí están los relatos de los apóstoles, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Eso es, el fundamento está escrito y nadie puede mover lo que está escrito, escrito está. Bueno, pues esto ha sido una pincelada sobre lo que es el ministerio del apóstol. Ahora vamos a ver el ministerio del profeta. El profeta es un hombre inspirado por Dios, que recibe un mensaje de parte de Dios y lo transmite al pueblo. Eso es lo que es un profeta. Aquí también hay que hacer una distinción entre los profetas bíblicos que escribieron libros de la Biblia, como Moisés, Isaías, Jeremías, Daniel y tantos otros profetas que escribieron libros de la Biblia. Esos profetas son de una clase, podríamos decir, superior, ¿verdad? Los profetas actuales, que existen también hoy en día, el ministerio de profeta que una persona puede tener, ellos pueden predecir algo, pero no pueden, lo que ellos predigan o que ellos enseñen tiene que estar en fundamento con la palabra de Dios. No se puede salir de la Biblia, porque si se sale de la Biblia, entonces ya está mal, ya no es algo conforme a la voluntad de Dios. Así que pueden predecir algo y pueden predecir o dar una profecía a este hermano o al otro, pero todo tiene que estar en consonancia con la palabra de Dios. Y debe ser también las profecías que hoy en día se dan. Cuando alguien venga a darte una profecía, usted la puede escuchar, pero usted tiene que probar si esa profecía que le están dando, porque a veces hay personas que tienen el don de profeta y dice, el Señor me dijo que te dijera tal y tal y tal cosa, ¿verdad? Y entonces le hablan a la persona en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero la persona que recibe la profecía debe probar, verificar si eso que le están diciendo de verdad Dios se lo dijo al profeta, y si se lo dijo, pues lo recibe, pero si no se lo dijo, mientras tanto mantente expectante para ver si se cumple. Miren lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 14, versículo 29 al 33. Gloria a Dios. Capítulo 14 de 1 Corintios, versículo 29 al 33 dice, asimismo los profetas, quiere decir que hay profetas hoy en día, hablen 2 o 3, y los demás, ¿qué dice que hacen? Juzguen. Hay que ser juicioso y hay que conocer la palabra de Dios para decir, oye, sí, eso que está diciendo está en consonancia con la palabra de Dios. O si no está en consonancia con la palabra de Dios, decir, pues eso no tiene fundamento bíblico, no es correcto. Entonces, los profetas hablen 2 o a lo más 3. Y los demás, los que están oyendo, juzguen si lo que está diciendo está basado en la palabra de Dios. Y dice, y si algo, verso 30, le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero y deje que hable el segundo, a ver qué es lo que dice. El verso 31 dice, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. O sea que la profecía es algo que se puede aprender también, aprender a predicar o aprender a tener esa sensibilidad del Espíritu Santo para recibir la palabra que Dios tiene para dársela a una persona. Y el verso 32 dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que si un profeta tiene una palabra de Dios, no es que la tiene que soltar en ese momento que la está recibiendo, porque algunos piensan que es así, uy, yo tengo una palabra, la tengo que soltar. No, un momento,
Espera tu turno y cuando se te dé la palabra, entonces dices la profecía, el sentir que tú tienes en tu corazón. Por eso dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios, agrega el verso 33, no es Dios de ¿qué dice? De confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios es un Dios de paz, Dios es un Dios de orden. Aleluya. Así que las profecías deben ser probadas, examinadas y puestas a prueba. En mi caso, yo personalmente, cuando alguien me da una profecía, y me han dado varias profecías en los 40 y tantos años que llevo sirviéndole al Señor, ¿yo qué es lo que hago? Yo escribo el contenido de la profecía y anoto la fecha en la que me dieron la profecía y la persona que me dio la profecía y el contenido de la profecía. Yo lo anoto todo y después me mantengo expectante. En principio lo escucho, pero ni lo recibo ni lo rechazo, sino digo, bueno, esto me están diciendo, ¿será o no será? Si es, Dios confirmará. Si no es, Dios revelará que eso no es así. Así que es bueno que cuando alguien le dé una profecía a usted, usted escriba qué es lo que le dijo, cuándo se lo dijo, en qué fecha se iba a cumplir y todo ese tipo de detalles. ¿Para qué? Para que usted pueda probar esa profecía, para que usted pueda saber si efectivamente se cumplió lo que le predijo ese profeta o no se cumplió. A mí concretamente me han dado varias profecías. 2 pastores me han dado profecías y unos han sido verdaderos y otros han sido falsas profecías. Y no estoy diciendo con esto que la persona, el pastor que me dio la profecía, era una persona mala, una persona falsa, no, era una buena persona, pero se confundió y él tuvo un sentir en el corazón y por el aprecio que me tenía a mí, me dijo un montón de cosas bonitas y me dijo que Dios le había dicho que me dijera eso. Y Dios no se lo había dicho. Eso era lo que él tenía en el corazón, porque si Dios se lo hubiera dicho, eso se hubiera cumplido. Pero como no se cumplió, pues entonces yo sé que eso no era de Dios, aunque él dijo que venía de Dios. Pues no venía de Dios, venía del corazón de esa persona. Así que a mí me han dado varias profecías, verdaderas y falsas. La Biblia dice que si la profecía no se cumple, que es falsa. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 20 al 22. Deuteronomio 18, 20 al 22 dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Es decir, si en Israel no se permitía que un profeta hablara en nombre de Baal o de Astoret o de algún dios pagano, no, tenía que hablar en nombre de Dios. Y si lo que decía no se cumplía, pues entonces se demostraba que era una falsa profecía. Y si dijeres, dice el verso 21, y si dijeres en tu corazón, ¿y cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? ¿Cómo la conoceremos? ¿Cómo vamos nosotros a saber si eso que nos están diciendo viene de Dios o viene de la persona o viene del mismo diablo? Y allí dice el Señor, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, observa bien, si el profeta hablare en nombre de Jehová y te está diciendo el Señor me ha dicho que te diga tal y tal y tal, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Es decir, con precipitación. El hombre se confundió y pensó que eso que él sentía en su corazón era una palabra de Dios para ti, y resulta que utilizó el nombre de Dios para decirte que el Señor le había dicho, cuando realmente el Señor no le había dicho nada, sino fue un sentir que él tuvo en su corazón y se confundió y pensó que era Dios el que hablaba para ti. Entonces, esta es otra pincelada sobre el profeta. Ya hemos hablado sobre el apóstol, el profeta y ahora el evangelista. Estos que quedan es muy sencillo.
Un evangelista, ¿qué es un evangelista? Pues es un proclamador del evangelio a los que no son cristianos, ¿verdad? Predica en las plazas públicas, en las calles. Un evangelista es también un motivador que enseña a otros cristianos a predicarle a los inconversos. El evangelista hace campañas evangélicas por los lugares donde no hay iglesias. Nosotros conocemos un evangelista muy eficaz que se llama Jacob Bo, y él está en Madrid, en la Plaza del Sol, en España, en el centro. Él tiene un ministerio que se llama Kilómetro Cero, y él tiene una caja roja, y él pone la caja roja allí en la plaza y se sube allí y predica, y montones de gente que están viendo todo el espectáculo que hay allí en esa plaza, pues se quedan escuchándole. Luego le entrega folletos, los evangeliza, y los que aceptan a Cristo los envía a las iglesias de los pueblos donde ellos viven. Entonces también el evangelista tiene un deseo ardiente de la persona, por las personas, para que se conviertan, y ama mucho a las personas inconversas para predicarles la palabra de Dios. Luego tenemos, ya entrando en la recta final, tenemos el pastor. También es muy fácil, todos saben lo que es un pastor, pues ya me conocen a mí, que es el ejemplo que más cercano tienen ustedes como pastor. Este ministerio de pastor es el más frecuente, el que más abunda de los 5 ministerios, porque cada iglesia debe de tener su propio pastor que la pastorea, y la función de un pastor es pastorear, atender al rebaño, llevarlo a pastar en los mejores pastos, alimentarlo, protegerlo de los lobos rapaces, etcétera, etcétera. El pastor a veces tiene también que corregir, que disciplinar a las ovejas que están fuera de orden y que están haciendo las cosas mal, y el pastor debe también mediar. Muchas veces sucede que hay un problema o una discusión entre 2 personas de la misma iglesia, y entonces cada uno dice tener la razón, tienen que ir al pastor, y el pastor tiene que oír a uno y oír al otro y estudiar el caso y decir, bueno, aquí la razón la tiene este o la tiene el otro, o este tiene parte de la razón y este otro tiene también otra parte de la razón. Y en cierta manera el pastor pues también muchas veces tiene que hacer un poco como juez, ¿verdad? Juzgar entre 2 personas. El pastor es la máxima autoridad en la iglesia después del apóstol que la fundó. Por ejemplo, los pastores que estaban en la iglesia de Corinto o en Éfeso o en cualquiera otra de las iglesias que el apóstol Pablo había fundado, estaban bajo su autoridad, porque fue Pablo el que fundó esas iglesias y los puso a ellos de pastores ahí en esas iglesias. Y por último termino ya con el ministerio del maestro. Entonces tenemos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Vamos a decirlo todos juntos: apóstoles, profetas y maestros. Otra vez: apóstoles, profetas, evangelistas. Bueno, termino con el maestro. El maestro pues es sencillo. El maestro es el que enseña, el que aclara las dudas, el que explica cuál es el buen camino, cuál es la sana doctrina. El maestro también desenmascara las falsas doctrinas o las falsas enseñanzas y descubre las mentiras del diablo para que el cristiano o la cristiana no caiga en falsas doctrinas. Con mucha frecuencia el pastor es también el maestro, porque en las prédicas como esta que estoy haciendo y otras, pues enseña la sana doctrina. Entonces, hermanos, 5 ministerios. No todos son apóstoles, no todos son pastores, no todos son evangelistas, maestros o profetas. 5 ministerios están vigentes hoy en día. Los dones del Espíritu Santo, de lo cual he predicado en otras ocasiones, también están vigentes hoy en día. Y si usted a lo mejor no tiene un llamado de parte de Dios para que sea un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor o un maestro, pues no se preocupe, pero sí puede pedirle al Señor que le dé dones, los dones del Espíritu Santo, para que usted sea una ayuda tremenda en la iglesia, aunque no sea un ministro que tenga un ministerio apostólico, profético o pastoral, pues usted puede ser un gran colaborador en la iglesia del Señor. Todos los miembros de la iglesia pueden tener
dones del Espíritu Santo, don de sanidad, don de discernimiento de espíritu, etcétera, don de lenguas y tantos otros dones que la palabra del Señor nos enseña. Bueno, pues hasta aquí, hermanos, ha sido el mensaje de la palabra. Ahora les voy a pedir a todos que inclinen ahí su rostro, donde se encuentran, que vamos a orar, porque ya saben ustedes que todos los primeros domingos del mes tenemos la Santa Cena, y hoy vamos a celebrar la Santa Cena como la hemos celebrado por la mañana. Esta tarde también, como siempre, la vamos a celebrar, y vamos a tener, antes de la Santa Cena, vamos a tener un tiempo de reflexión, y en este tiempo de reflexión le vamos a pedir al Señor que nos dirija, que hable a nuestro corazón. Ya saben ustedes que para tomar la Santa Cena hay que hacer un examen de conciencia, hermanos. Siempre lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, porque así lo manda el Señor en su palabra. También siempre decimos que para tomar la Santa Cena hay que estar bautizado por inmersión en la iglesia evangélica, ¿verdad? Si no está bautizado por inmersión en la iglesia evangélica, no debe tomar la Santa Cena hasta que haya recibido un discipulado y se bautice, porque el bautismo es un mandato del Señor. La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no se condenará. Entonces hay que bautizarse, y los que no están bautizados, yo estoy dispuesto a darle un discipulado y enseñarle toda la doctrina fundamental de la palabra, y luego, después de un tiempito, 3, 4, 5 meses, la persona se bautiza, y una vez que se bautice, entonces sí puede tomar la Santa Cena. Mientras tanto, debe esperar hasta conocer bien lo que significa ser cristiano o cristiana. Entonces vamos a orar, hermanos. Incline por favor su rostro y pídale al Señor que le bendiga, que le ayude, que le dé discernimiento, que le dé dirección. Vamos a estar orando un ratito en la presencia del Señor y pidiéndole a Dios: Señor, muéstranos tu perfecta voluntad, haga un examen de conciencia, dígale al Señor: Señor, revélame los sentimientos de mi corazón. Si hay algo en mi vida que no te gusta, que no te agrada, Señor, yo quiero saber qué es, para arrepentirme, para renunciar a todo lo malo y para iniciar una etapa nueva, un nuevo caminar con Cristo Jesús. Ayúdame, Señor. Quiero ser el hombre de Dios que tú quieres que yo sea. Si eres una mujer, quieres ser la mujer de Dios que Dios quiere que tú seas. Órale al Señor ahí y dile que te ayude y que te haga ver aquello que no te has percatado o no te has dado cuenta. Dile: Señor, ayúdame, mi Dios. Necesito tu dirección, necesito tu bendición, necesito que me ayudes, mi Señor. Oro en el nombre precioso de Jesús.